Una pequeña campesina de Japón cumple su deseo de convertirse en una geisha para poder reencontrarse con un hombre del que estaba enamorada desde pequeña, aunque durante el camino la joven tuvo que soportar varios obstáculos. Por eso hoy, Memorias de una geisha. recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza en un pequeño pueblo pesquero en donde el padre de nuestra protagonista Chayo la vende junto a su hermana Satsu a un hombre que se las lleva a la ciudad. Y después de llegar a una casa de la que sale una geisha, las dos hermanas se terminan separando. Acto seguido, Chayo es conducida por la sirvienta para presentarse ante su nueva dueña conocida como madre, quien descubre que la niña tiene ojos azules, aunque al parecer no le llaman la atención, y enseguida la envía a reunirse con su nueva hermana Pumpkin. Y mientras nuestra protagonista lloraba exigiendo ver a su verdadera hermana, por su parte, Pumpkin le habla sobre la chance de convertirse en una geisha y al día siguiente la niña le enseña que no será tan fácil encontrar a Satsu en todo el distrito. Luego Chayo conoce a su hermana mayor Hatsumomo, quien enseguida la desprecia por su origen campesino. Y un tiempo después, la niña junto a su nueva hermanita se dirigen hacia su primer día de clases en la academia para geishas. Más adelante, nuestra protagonista entra a la habitación de su hermana mayor hasta que de repente aparece la geisha para regañarla por andar toqueteando sus cosas. Y enseguida la mujer le exige a la niña su obediencia a cambio de decirle dónde podría encontrar a Satsu. Así que cuando Hatsumomo llega borracha junto con una amiga, Chayo no puede desobedecerla cuando ella le pide arruinar el kimono de una famosa geisha llamada Mamija. Pero como la mujer le tiende una trampa para que la descubran, al final la niña termina recibiendo un duro castigo. La cuestión es que la geisha termina cumpliendo con su palabra y entonces le dice a la niña que puede ubicar a Satsu en un sitio conocido como el Distrito del Placer. Por eso nuestra protagonista empieza a recorrer el lugar hasta que por fin termina reencontrándose con su querida hermana. Pero en lugar de escaparse, Satsu le dice que antes necesita robar dinero y entonces se despiden con la promesa de volver a verse. Así que Chayo regresa a su casa en donde descubre a Hatsumomo bastante ocupada con un hombre que se termina marchando frustrado por no conseguir nada de intimidad. Enseguida la mujer llama a madre para delatar a la niña por haberse escapado mientras ella se defendía diciendo que vio a su hermana mayor junto a un hombre. Y después de comprobarlo por su cuenta, la dueña de la casa la termina regañando por no portarse como una verdadera geisha. Un tiempo después, Chayo intenta escaparse por los tejados para reencontrarse con Hatsu hasta que tiene un accidente. Así que madre la regaña por todos los gastos que le genera mientras le avisa que su hermana se escapó sin ella. Y para colmo, la niña descubre que sus padres habían muerto. Entonces nuestra protagonista tiene que convertirse en la sirviente de madre para poder pagar todas las deudas en lugar de convertirse en una geisha. Y por eso ahora la niña se encontraba deprimida en la calle hasta que en eso un hombre conocido como el presidente la invita a tomar unos helados. Y después de recibir algo de dinero del hombre, en lugar de comprarse una muñeca Barbie, la pequeña Chayo corre hacia un templo para arrojar las monedas a la fuente de los deseos y así pide convertirse en una geisha con la idea de reencontrarse con el presidente al mismo tiempo que conservaba su pañuelo. La cuestión es que con el paso de los años nuestra protagonista ayuda a Pumpkin a prepararse para su debut como aprendiz de geisha y luego de llevar el ukelele japonés que su hermana se había olvidado, la joven termina teniendo un repentino reencuentro para el cual no se sentía preparada. Más adelante aparece la famosa Mamija, quien se reúne con madre para negociar por la educación como geisha de Chayo a cambio de cancelar su deuda. Y por eso Pumpkin ayuda a su hermana a estrenar un kimono hasta que Hatsumomo interviene celosa para decirle que ahora son rivales. Al rato nuestra protagonista se reúne con su nueva hermana mayor que le pide que no se porte como una sirvienta al mismo tiempo que elogiaba el color de sus ojos. Y enseguida la mujer le explica que su intención es que ella sea elegida como la heredera de la casa de geishas de madre. Entonces Chayo empieza su curso intensivo para volverse una geisha en pocos meses, mientras que Mamija le da consejos a la hora de seducir a su sugar daddy, además de recibir lecciones para caminar con los pies juntos y saber cómo realizar una buena coreografía con los abanicos. Por su parte, su hermana mayor le enseña una prueba para conseguir llamar la atención de un hombre en la calle. Así que luego de aprobar su examen al provocar que un chico se accidente con su bicicleta, nuestra protagonista por fin se termina convirtiendo en toda una geisha de pies a cabeza. Y después de que Mamija la rebautice con el nombre de Sayuri, llega el momento de debutar como aprendiz de geisha. Y aunque al principio la joven hace el ridículo al intentar servirle el té a un varón, enseguida ella termina demostrando sus habilidades a la hora de bailar el locomía. En esto también aparecen sus otras dos hermanas y después de aguantar las burlas por parte de Hatsumomo, nuestra protagonista le da donde más le duele al recordarle que los hombres las prefieren jovencitas. Y por eso la rivalidad entre ellas se va poniendo cada vez más intensa. Luego Mamija se la lleva a un combate de sumo para presentarle a dos de sus clientes. Así que cuando Sayuri llega al lugar descubre que uno de
de ellos se trataba de nada menos que del presidente, mientras que el hombre que ella debía seducir era el de la cara dañada por la guerra que se llamaba Nobu. Al mismo tiempo que aparecía su rival, nuestra protagonista intenta llamar la atención de Nobu fingiendo estar interesada por el sumo sin dejar de observar a su enamorado. Así que cuando ella se marcha junto a su hermana mayor, el tipo de las cicatrices parece empezar a interesarse por la joven aprendiz. Después de atesorar una foto del presidente junto a su pañuelo, Sayuri se reúne con Majima, quien le dice que realizarán un plan para ganarle a Hatsumomo, y acto seguido le hace un corte superficial en la pierna de la joven y así termina siendo atendida por un médico conocido como el Dr. Cangrejo. Al rato su hermana mayor le pasa una cajita para que ella se la entregue a Nobu y entonces vuelven a juntarse con el empresario, que enseguida le da un obsequio a la joven aprendiz, y después de un breve encuentro a su rival, nuestra protagonista le termina pasando la cajita al hombre. Acto seguido Sayuri le pregunta a su hermana mayor de qué se trataba todo eso, a lo que Majima le responde utilizando una sutil metáfora con una anguila y una cueva, que en ese caso ella vendría a ser la cueva y por eso iban a ver al Doc Cangrejo para encontrar al mejor candidato para que sea la anguila. Pero cuando llegan con el médico descubre que él no estaba dispuesto a recibirlas, así que Sayuri le pregunta a Pumpkin si sabía algo al respecto, mientras la otra aprendiz le responde que su hermana mayor fue la que llenó de mentiras la cabeza del Doc Cangrejo sobre su supuesta confusión. Así que cuando Sayuri se lo dice a su hermana mayor, ella le dice su plan para ponerla en un lugar donde será el centro de la atención de muchos hombres, y entonces Hatsumomo descubre que su rival iba a ser la estrella principal de un espectáculo, lo cual la termina poniendo más resentida. La cuestión es que llega la noche de lucirse para nuestra protagonista, quien se encontraba bastante nerviosa, pero cuando llega el momento de salir al escenario, la joven termina realizando un baile al estilo Disney on Ice, por el que se gana el aplauso de todos los presentes. Luego Sayuri asiste a una fiesta en donde aprovecha para volver a llamar la atención del Doc Cangrejo, hasta que aparece Hatsumomo para interferir en los planes de Mamija, ya que ella logra convencer al varón de invitar a la joven a su casa, impidiendo así que se reúna con sus dos pretendientes. Y después de una conversación con el presidente por agradecerle su atención hacia Nobu, nuestra protagonista recibe la invitación del varón para mostrarle un obsequio que no eran más que simples acciones pervertidas. Así que Mamija regaña a su hermana por haber arruinado su plan, pero como al final ella consigue el dinero para pagar la deuda con madre, la mujer decide adoptar a Sayuri como su hija y heredera, y por eso Pumpkin sale llorando decepcionada al mismo tiempo que Hatsumomo se pone furiosa. Por su parte, madre le dice que ella no tiene derecho a reclamar nada, ya que nunca cumplió sus deberes como geisha, y al final la joven se entera por parte de su hermana mayor que el dinero provino del Doc Cangrejo, y entonces se reúne con él para poder convertirse en toda una geisha. Pero cuando Sayuri sube a su nueva habitación, descubre que Hatsumomo le robó el pañuelo que tanto atesoraba. Entonces las dos empiezan a tironearlo como dos niñas chiquitas, hasta que en eso provocan un incendio, mientras la resentida geisha se termina marchando para siempre. Un tiempo después, la guerra empieza a provocar desastres en Japón, y por eso el presidente decide ayudar a la joven para ponerla a salvo en una aldea en las montañas. Así que con el paso de los años, nuestra protagonista va dejando atrás todo su pasado como geisha, hasta que un día la joven se entera que un hombre la estaba buscando, pero cuando ella sale a recibirlo, para su decepción solo se trataba de Nobu, quien la actualiza con los chismes que ocurrieron durante todo ese tiempo y sobre todo de cómo perdió su fábrica por culpa de los bombardeos. Y en ese el empresario le pide como favor que ella vuelva a hacerse pasar por geisha para persuadir a un coronel yanqui que lo ayudaría a conseguir dinero y así él puede refundar su compañía. Entonces Sayuri se niega a hacerle el favor, mientras el hombre le menciona que el presidente también estaría agradecido. Entonces la joven se termina convenciendo y así regresa a la ciudad, que estaba repleta de soldados norteamericanos, para reunirse con Mamija, quien le deja en claro que renunció definitivamente a su vida como geisha, aunque al final la joven termina aceptando acompañarla como en los viejos tiempos. En eso Sayuri se reencuentra con Pumpkin y por eso intenta pedirle perdón por haberla dejado sin herencia, mientras ella le dice que ya superó todo ese asunto y enseguida la convence de acompañarla a seducir al coronel yanqui para hacerle el favor al presidente. Luego de regresar a su antigua casa para volver a vestirse como geisha, nuestra protagonista se reencuentra con el presidente, a quien intenta confesar sus sentimientos, hasta que justo en ese momento aparece Nobu para arruinar el momento mientras presentaba al coronel yanqui. Así que cuando todos se reúnen, el grupo toma un vuelo a una isla en donde los hombres pasan la noche en unas aguas termales con la compañía de las geishas, y en eso Sayuri empieza a contar el día que conoció al presidente, hasta que el hombre la interrumpe para evitar quedar como un depravado. Acto seguido, el coronel le pregunta a nuestra protagonista cuánto faltaba para tener un rato a solas, a lo que ella le responde que eso no estaba en el contrato, y para colmo luego la joven tiene que aguantarse una escena de celos por parte de Nobu, ya que el hombre siempre estuvo enamorado de ella. Y después de discutir con Majima para que cumpla con su rol de geisha, Sayuri le pide a Pumpkin que esa noche lleve a Nobu a la piscina, mientras nuestra protagonista
llevaba a cabo su plan de hacerle creer al coronel que quería hacer el delicioso con él. Pero al final resulta que su hermana había llevado al hombre equivocado, entonces nuestra protagonista descubre que Pumpkin aprovechó la oportunidad para desquitarse, ya que en realidad ella seguía resentida por haber perdido la herencia. Por su parte, Sayuri decide olvidarse del presidente, deshaciéndose de su pañuelo en un sitio bastante peligroso y difícil de acceder en lugar de simplemente tirarlo a la basura. Y así ella pasa el tiempo trabajando como geisha para madre hasta que un día le avisan que Nobu quería volver a verla. Por eso nuestra protagonista vuelve a prepararse para verse como geisha con ayuda de la mujer y su nueva pequeña aprendiz. Pero cuando la joven llega al lugar de la cita, termina descubriendo que el que la esperaba era nada más y nada menos que el amor de su vida. Entonces el presidente le confiesa que era imposible haber olvidado a la niña que conoció con esos mismos ojos, y enseguida le explica que él influyó a Mamija para que la adopte. Así luego se la presentaba a Nobu mientras él esperaba paciente la oportunidad de poder estar con ella. Así que Chayo le responde que desde que se conocieron todas las decisiones de su vida fueron para volver a encontrarse con él, y por eso terminan sellando su amor con un beso, mientras la geisha recordaba cómo valió la pena gastarse ese dinero de niña a la hora de pedir que se cumpla su mayor deseo. Eso fue Memorias de una Geisha. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.